¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Una nueva edición de Salud 10. Marcela, ¿cómo estamos hoy? Bien, ¿cómo están? Nuevamente con un programa súper interesante. Completo. Hoy tenemos varios temas, desde viajes hasta cuidarte de algunas cosas de la comida. De las comidas. Y qué es lo que produce, porque de la comida te encargas vos de cuidarnos, ¿no es cierto? Exacto. Pero qué es lo que producen, realmente. No de la comida, sino de mala alimentación. Mala alimentación. Hay gente que por ahí puede tener valores altos de esto que vamos a hablar, que es el colesterol, y que muchas veces no es por problemas de comida, sino por problemas genéticos, Seguro. que si bien son los menos, pero también te puede llegar a producir, Habitualmente, ¿no? sí. Y con esto hablamos con el doctor Antonio Agosta, de lo que es la hipercolesterolemia, o sea, el colesterol alto. Ahí habla de colesterol bueno, colesterol malo, qué es lo que lo produce y cómo debemos cuidarnos realmente de estas cosas. Sí, realmente una patología que es habitual en niños también. A veces uno se queda en la duda si antes investigaba tanto con análisis y sabíamos o no. Ha tenido grandes variaciones en lo que es cuánto es el límite máximo de que deberíamos tener. Quizás hubo una sobrecarga de información y se le echaron las culpas a las grasas, como las grasas saturadas, las de las carnes, como los causantes de un montón de patologías cardiovasculares más que nada, y los últimos estudios determinan que la patología no bajó, o sea que no era solamente. Ahora hay otra cosa, que no es solamente la dieta, sino que es la falta de actividad física de las personas jóvenes, fundamentalmente, ¿no? Porque hoy están más sentados con una tablet, una computadora o un teléfono y no por ahí incentivados a realizar una actividad física o un deporte de cualquier chicos de 16, 18, 20 años que realmente están haciendo una vida mucho más sedentaria de la que se hacía antes. Sí, nadie va caminando a la escuela, por ejemplo. Bueno, nos vamos de viaje ahora. Y para eso lo invitamos al doctor Guillermo Toro Molina, que nos explica cómo nos tenemos que cuidar si tenemos algunos problemas de las varices, algún problema de las piernas, sobre todo cuando son viajes largos, ya sea en colectivo o en avión, y que pueden producir problemas de trombosis. Y para esto existe también una prevención y nos explica cómo, y que también debemos consultar cuando hacemos este tipo de viajes prolongados para tratar de evitar problemas mayores. Y yo estuve con Roberta Dagnino, una colega, licenciada en nutrición, hablando sobre celiaquía. Es un tema que lo hemos charlado con Roberta en varias oportunidades, pero realmente la incidencia de celiaquía es tan importante que estuvimos charlando mucho sobre el tema y preparando o dando consejos para los celíacos o cómo prevenir o qué es lo que prevenir, cómo estar atentos a la presencia o no de esta intolerancia. Entonces, ¿cuánta gente que hay con intolerancia hacia el Claro, porque están las tres patologías. ¿Se considera una enfermedad la celiaquía? Claro, es una enfermedad, está bastante controvertido, o sea, si uno es celíaco, nace celíaco, hay muchos que tienen alergia al gluten, otros intolerantes al gluten y otros son realmente celíacos. Con Roberta lo charlamos bastante, el de presentar qué tipo de celíaco puedo llegar a ser o si soy un intolerante. Para todas estas patologías, para todo este síndrome, hay una sola forma de tratamiento que es la dieta, porque no hay medicamento hasta el momento. O sea que tenemos nota de nutrición, de alimentación. Por supuesto. Bueno, vamos a las presentaciones y empezamos con el programa. Bueno, hoy nos encontramos con el doctor Antonio Agosta, es un clínico muy reconocido en nuestro medio, y con él vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, incluso hoy en día ya se habla en la parte infantil de este tema, pero específicamente en los adultos un poco, ¿qué son las enfermedades que están afectadas por el colesterol, las dislipemias? ¿Qué son todos estos términos que siempre hablamos? Tengo colesterol, tengo bueno, tengo malo, tengo los triglicéridos. Pero además de todo esto, ¿qué patologías producen? ¿Cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades? Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a vos por invitarme. Bueno, un poco lo que decía, uno no es raro escuchar en el consultorio, y tengo el colesterol bueno alto, el malo alto, el triglicérido, doctor, pero yo me cuido, no me cuido, hay de todo un poco. Y eso es fundamental para los pacientes. La dislipemia es una patología, digamos así, lenta, progresiva, que no da síntomas, es muy silenciosa. No da síntomas hasta que después ya es tarde. Claro. Es decir, la dislipemia es un trastorno en el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas en la sangre. Es decir, se produce un trastorno metabólico con aumento de, la gente le dice el colesterol malo,
aumento de colesterol, el LDL colesterol, que son los que uno dice, bueno, los colesteroles malos. Sí. Y tenemos también el colesterol bueno, que son las HDL, el HDL, que son, digamos, colesterol unido a lipoproteínas altas, Sí. que fija el colesterol y no lo deja que se peguen las paredes. Entonces, por eso dice el colesterol bueno. Sí. Es decir, entonces, eso es la Y dislipemia. aparte hay una relación entre los dos colesteroles. Que yo Exacto, tenía hay una escrito. relación entre el colesterol, el LDL colesterol, que son los malos, y el Sí. HDL. La relación entre colesterol y HDL tiene que ser menor de 4,5, 4 más o menos. Está bien. Es decir, pero el problema del colesterol son las patologías cardiovasculares que afecta. ¿Se entiende? Sí. Es decir, tenemos las dislipemias primarias, que son el problema de colesterol genético. Es decir, hay pacientes que por más que ellos se cuiden en la vida, tienen colesterol porque ya tienen un gen que produce ya el aumento del colesterol. Eso te lo iba a preguntar porque muchos pacientes vienen y dicen, yo ya no sé cómo cuidarme, no sé qué hacer y el colesterol lo sigo teniendo Porque alto. hay un factor genético que determina el aumento de colesterol. Está bien. Las secundarias son aquellas que están unidas, digamos, o relacionadas con otra patología aparte. El paciente que tiene colesterol también tiene diabetes, tiene hipotiroidismo, tiene obesidad. Entonces, la obesidad, ¿qué trae? Un aumento de resistencia a la insulina, un aumento de insulina, hiperinsulinemia en sangre. Todo esto es lo que se llama síndrome El metabólico. síndrome metabólico, exacto. El síndrome metabólico es eso. Sí, No sí. es solo el colesterol y la dislipemia, sino asociado a la obesidad, la hipertensión, la diabetes o aumento de resistencia a la insulina. O sea que todo este colesterol y el triglicéridos elevado, como consecuencia, nos van a llevar a un síndrome metabólico o enfermedades cardiovasculares. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese colesterol se va depositando en las paredes de las arterias. Esos triglicéridos lo mismo. Aparte, hay en circulación en la sangre calcio. Bueno, ese calcio se deposita junto con el colesterol, entonces forman las placas ya duras y con el tiempo va disminuyendo el calibre de las arterias. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, un paciente a veces viene y dice, no, yo tengo 300 colesterol, 500 de triglicéridos, me siento perfecto. Sí, no va a tener problemas. El problema es que eso le está tapando las arterias, ya sea las arterias cerebrales, las arterias coronarias, las arterias, los miembros, las arterias renales. Sí. Entonces, llega un momento en cuando se tapa eso, se obstruye una de esas arterias, por ejemplo, coronarios, se produce un infarto. Claro. Y después ya es tarde para cuidarse. Sí. ¿Se entiende? Sí, ya tuvo la consecuencia. Exacto. Y además también el desprendimiento de una de esas placas, ¿verdad? Porque esas placas, por ejemplo, se pueden producir y, pues, digamos, yo hablé de las coronarias, cerebrales, renales, pero también a nivel de carótidas. Exacto. Y puede destruir una carótida, o puede una placa de carótida circular, es decir, embolizarse, ir al cerebro, tapar una arteria del cerebro y producir una ACV. Que ese es un ACV embólico. Esa Es la una consecuencia placa más trágica de todo esto. Exacto. Antonio, todos sabemos, pero por ahí no lo hacemos, cómo debemos prevenir todo esto, ¿no? Porque a veces ocurre lo mismo con la osteoporosis. Yo pongo el ejemplo de la osteoporosis porque las mujeres se empiezan a controlar la osteoporosis después de los 50 o 60 años, cuando en realidad... La osteoporosis hay que empezar a los 20 años Exacto. a cuidar de la osteoporosis. Y esto yo creo que debe haber algo también medio parecido, digamos, ¿no? Uno Por se debe supuesto. cuidar siempre. Por eso es importante los controles de los jóvenes. Sí. Porque vienen jóvenes al consultorio, por ahí tienen 220 de colesterol, tengo poquito. Pero si ese joven no se controla, tampoco es tomando pastillas en medicamentos. No, claro. Lo primero y principal en todo, a toda la edad, es la dieta y el ejercicio. La actividad física. La actividad física y el ejercicio. Eso es fundamental. Ahora, Es primordial. ¿Vos ves mucha gente joven que te va a consultar para controles? Sí, ¿Se está viendo? se está viendo. Es decir, antiguamente no era así. No, es más, Antiguamente, si yo no estaba siempre- enfermo, no venía. Yo siempre veo el ejemplo que las mujeres por ahí van más al control ginecológico durante toda su vida y los hombres desde que dejan el pediatra hasta la edad de la próstata no existen. No.
vienen los Se están jóvenes. viendo. Vienen los jóvenes o son enviados por sus padres, Claro. o vienen con los padres. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, o la mamá o el papá tiene colesterol o tiene alguna patología, entonces quiero que me controle a mi hijo a ver si tiene también colesterol, o si tiene tiroides, o si Perfecto. tiene diabetes o hiperglucemia. Es tan Entonces, importante el control y de vienen, los vienen. adolescentes, de los jóvenes. Es importante el control de Sí, los sí, sí, jóvenes. sí. Porque hay Es un decir, montón de no tiene patologías. sentido, es decir, empezar a controlar el colesterol a 60 años, ya está. Ya está formado. La arteria está. Sí, sí. Las placas de ateroma ya están formados, así que Tenemos mucho que más. evitar que se desprendan nada más. Evitar que se desprendan y evitar por ahí que se engrosen aún más, pero ya está, la patología ya Y la está. actividad física sigue siendo fundamental. Es fundamental, Lo por básico. supuesto, antes de que un paciente haga actividad física debe hacerse los estudios cardiológicos correspondientes, su electro, su ergometría, su ecocardiograma, para ver si está en condiciones de emprender un ejercicio. Sí, sí, sí. Por ahí son pacientes que lo único que pueden hacer son caminatas, perfecto. Sí. O ejercicio de más exigencia, pero para eso hay que hacer un estudio cardiovascular Un control previo, exacto. previo. Hay pacientes que también dicen, mi colesterol es nervioso. ¿Qué hay de No, todo eso? no es así. No es así. El colesterol existe. Está bien. No es nada nervioso eso. No, lo aumenta. No, El- los el- nervios, es decir, la dieta sí también Sí. la aumenta, si no hace una dieta como corresponde. Está bien. Bueno, hay desde no hace mucho tiempo un montón de drogas o de medicamentos que favorecen a que se frene un poco lo que hablamos del crecimiento. Esto se ve que hay un incremento y una mejoría de la calidad de este tipo de medicamentos porque también tiene sus contraindicaciones, ¿no? Sí, no, por supuesto. Sí, hay muchas drogas, pero como yo creo, es decir, a la audiencia lo que quiero decirle, inculcarle que lo principal en el colesterol, en los triglicéridos, es la dieta y el ejercicio. La prevención. Claro, las medidas higiénico-dietéticas. Sí, sí. No, de nada sirve comer chinchulines, grasas y todo eso y después tomar la pastillita. Lo principal es la dieta y el ejercicio. Con Eso eso es lo que más tiene que quedar, es fundamental. Exacto. Dieta y ejercicio. Y la dieta no es no comer, es comer lo que uno realmente le va a dar una salud mucho más plena, en de no comer grasa, no comer mucho frito, de tratar de ver qué aceite uno también usa, de no comer grandes cantidades. A veces que uno come Por los supuesto, ojos, en los jóvenes a veces uno le dice, no, vos cuidate, o en las personas también, cuídese, pero para el domingo un robito uno lo hace. Y la calidad de la comida también. Exacto. Hoy en día ya no se cocina tanto como antes, hoy uno compra en comidas rápidas y bueno. Todo Exacto, entonces ahí también está el que me llamó la problema. atención también, vos no sos pediatra, pero me llamó la atención cuántos chicos de 12, 13 años obesos que hay. No, obesos, y aparte de eso, yo no sé qué va a pasar con esos chicos a los 20, 30 años. Pues yo veo muchos en los, digamos, en los locales de comida rápida, Sí. hamburguesa con mayonesa, hamburguesa con esto y esto. Yo no sé si haríamos, uno no lo hace, pero una arteriografía en unos chicos de 15, ¿Cómo están 16 sus años que arterias? están comiendo eso desde chiquito, papas fritas, chisito y todo eso, si ya no tienen alguna plaquita, porque hay trabajos que han demostrado que hay plaquitas de colesterol en chicos jóvenes que tienen ese tipo de Me alimentación. llamó la ¿no? atención, he ido cumpleaños así de chicos de 12, 13 años y la mayoría con rollitos y pancita muy desarrollada. Exacto. Y que está bien, hoy en día la tecnología ha hecho que no agarren tanto la pelota de fútbol o de básquet. No, y más la correr. computadora y todo Exacto, eso. y eso ha perdido también la sociabilización, ¿no? Exacto, lo va aislando, para mí lo va aislando. Sí, sí, sí. Es decir, por eso le digo, lo fundamental es dieta Sí. y la gimnasia, el ejercicio. Está bien. Y como vos decís, sí, se ven muchos chicos así gorditos y todo, porque bueno, se dedican más a la computadora que a los deportes. Y la vida sedentaria, ¿no? Exacto. Y vos también preguntaste con respecto a la medicación. Sí. Sí, la medicación también es algo que ayuda. Allí hay omega 3, ahora hay muchas cápsulas de omega 3 que a veces bajan el colesterol hasta un 15%, Claro. que son buenos, porque también hay otros, las estatinas, Sí. los fibratos, y todo tiene su indicación y su contraindicación. Tampoco la automedicación, que también existe. No, Porque, exacto. Fulano toma, yo también voy a tomar lo Claro. mismo y si se me baja el Porque colesterol. hay un porcentaje de pacientes que tomando estatina, las estatinas, como todo medicamento, tiene su efecto colateral. Exacto. A veces la estatina produce lo menos una reacción alérgica. Sí.
a veces puede producir alteraciones hepáticas importantes, que hasta hepatitis severas. Sí, sí. Yo he visto muchas elevaciones de las De transaminases. enzimas, sí, claro. Cuando uno ve que se duplica el valor de las enzimas hepáticas, bueno, ahí hay que suspenderlo. Pero a veces son verdaderas hepatitis. Y no solo eso, sino también las mialgias. Los dolores musculares, no articulares. Porque muchas veces me duelen los abuelitos, me duele la articulación. No, no, no. Eso no. Pero sí problemas musculares que a veces le impiden caminar o dificultad para caminar. Entonces, suspendiendo eso, el enfermo mejora. Por eso es importante, es decir, no automedicarse y consultar. Y no llegar a esos extremos. Exacto. ¿No? Que eso es más importante. Y creo que es el mensaje que tenemos que dejar, un poco de tratar de cuidarnos para evitar el día de mañana comer solamente medicamentos. Hoy en día la actividad física, lo que sea, lo que se adecue a cada persona, a cada individuo. O sea, uno a los 60 años no puede ir a jugar un partido de rugby, pero puede salir a caminar o jugar al golf o hacer una actividad mucho más de acorde a su edad. Pero eso ayuda muchísimo a no solamente al descenso de colesterol y todo esto, sino al azúcar, a la circulación, un montón de cosas que realmente hacen para el bienestar de la persona, ¿no? Y por eso, que quede claro a la audiencia que lo importante es la dieta, los ejercicios y el estudio cardiovascular previo para poder realizar las distintas actividades. Entonces su cardiólogo va a decir, si usted puede caminar, hacer caminatas, no, usted puede hacer algún ejercicio más exigente. ¿Se entiende? Perfecto. Y si usted tiene 20, 30, 40 años, también hay que hacer los controles clínicos porque son fundamentales para que el día de mañana lo encuentre muchísimo más saludable y eso hace que realmente el pronóstico de la vida y el promedio de vida sea ampliado. Y para eso necesitamos llegar a una vejez totalmente plena, fundamentalmente. No es llegar a tener 70, 80 años por longevidad, sino tener en realidad con buena salud. Es así. Antonio, te agradezco mucho tus consejos y gracias por venir a Saludies. No, al contrario, gracias a vos por invitarme. Continuamos. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que se llama el síndrome turista o de viajero turista aéreo. ¿Esto por qué? Porque se ha visto cada vez hay mayor transporte aéreo, los pasajeros viajan mucho más que antes en avión y se han visto que hay problemas circulatorios que pueden producir alteraciones bastante importantes si uno no toma las precauciones adecuadas. Para esto hemos invitado al doctor Guillermo Turón Molina, que es especialista en todo lo que es cirugía vascular, y él un poco nos va a explicar de qué se trata esto para que tomemos los recaudos más importantes cuando tenemos que realizar un viaje en avión. Guillermo, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un gusto. Bueno, hice un poco de introducción de todo esto y es cierto que hoy en día la gente está viajando más en avión. Incluso, te digo, el síndrome de la clase turista nace por esto, de que mucha gente empezó a viajar en avión, ahora con incluso los low cost o las líneas de bajo costo son más accesibles. De todas maneras, la trombosis del viajero se puede producir no solamente en el que viaja en avión, sino en el que viaja en auto, colectivo, en tren. El tema son la cantidad de horas activos. Exacto, sedentarias, ¿no? Que uno está sentado. Entonces están aquellos que tienen ya una patología venosa que puede agravar o que puede producir la trombosis venosa profunda, que puede, o sea, eso puede derivar incluso en algo más grave como es la embolia, el embolismo pulmonar, y hasta causar la muerte. Es bastante frecuente el tema de la trombosis venosa profunda. Los que no tienen antecedentes, la prevención es más simple. Las formas de prevenir un poco el tema de la trombosis, hay que estar bien hidratado, hidratarse en los viajes, tomar bastante agua, líquidos, tratar de evitar las bebidas alcohólicas, los sedantes previos al viaje y durante el viaje. Que son cosas muy frecuentes que hace mucha gente. Que hace mucha gente sin saber, exactamente. Sí, o para dormir arriba del avión, ¿no? Exacto. Que tratar de evitar eso. La hidratación es importante, muy importante. Los ejercicios respiratorios que mejoran el retorno venoso, la respiración profunda, que también ayudan. Los ejercicios con los pies durante el viaje, si da para caminar, mejor. Otra de las cosas que también se utilizan son las medias elásticas, con compresiones adecuadas, tiene que ser no mínimo de una compresión mediana. ¿Y cuáles son las personas que tendrían mayor riesgo, digamos, a
a tener un problema de embolia o trombosis en el avión? Las personas que mayor riesgo tienen son las que ya tienen una patología venosa, como puede ser varices o antecedentes de tromboflebitis o flebitis, edema de las piernas hinchadas, aquellas personas que han tenido patologías o enfermedades oncológicas, pacientes posparto, poscirugías, después de las cirugías traumatológicas, fumadores. Sí, amplia gama sí, anticonceptivos, orales. Anticonceptivos, exactamente. Sí. Y bueno, aparte de las medidas preventivas que hablamos, tenemos también la medicación que se puede indicar en ese caso. Y a veces independiente de la edad, si bien las personas También. de mayor edad pueden ser los son de más riesgo. Exactamente, pero hoy en día cualquier persona, como dijiste, anticonceptivos, tabaco, son cosas que también se ven en personas jóvenes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sedentarismo, obesidad, sí. Son todas patologías que pueden predisponer a la trombosis venosa del viajero. Es muy común. O sea, el ejercicio arriba del avión, tener medias elásticas, mover los pies fundamentalmente, movilizar la zona de la pantorrilla, poder levantarse, Exacto. caminar un poco arriba del avión, En lo posible. eso es importante, hidratarse bien. Hidratarse bien, es importante la hidratación. Está bien. Y bueno, y ahora lo que vos decís que en esos casos también se puede hacer prevención medicamentosa. En aquellas personas que tienen riesgo, se hace prevención medicamentosa. Claro. Ahora, en la actualidad, bueno, antes se hablaba mucho de la aspirina, de la aspirineta. Eso más que nada se utiliza en aquellas personas que no tienen tanto riesgo. En la que tienen más riesgo, hay anticoagulantes que se estaban usando hasta hace poco, se usaban con unas vacunitas subcutáneas, y ahora, bueno, ya ha avanzado un poco la medicina en esto, hay anticoagulantes orales, tomas una pastilla antes de cada viaje, tiene una acción de 24 horas, así que previene la trombosis durante todo el En cuanto a viaje. la aspirina, yo había escuchado, y esto no sé, vos lo podés aclarar, que realmente no sirve si vos la tomás antes de subir al avión, sino que tenés que venir tomando unos días previos, ¿verdad? Exacto, tenés que comenzar como mínimo una semana antes. Claro. Y la tenés que continuar tomando hasta el regreso. Bien. No así, en cambio, con los anticoagulantes de tomar la pastilla antes de subir al avión y la otra a la vuelta y nada más. Pero tiene que estar indicada, esa no es de venta libre ni nada por el estilo. Dijiste que, bueno, también los viajes en colectivo, tren o en auto cuando son prolongados, que hay personas que por ahí están 4 horas sentados, los camioneros, por ejemplo, que están Exacto. muchas horas sentados, también tienen cierto riesgo de Sí, producir estas por eso, cosas. o sea, es la trombosis del viajero. Claro. Es la persona que viaja, así como vos decís, más de 4 horas, puede ser ya en camioneros, en tren, en auto, en lo que sea. El tema es las 4 horas quieto, que permanece con las piernas para abajo. Por eso es importante el ejercicio de las piernas, la respiración, todo lo que ayuda al retorno venoso para prevenir la trombosis. La respiración profunda. Sí. Son cosas que por ahí antes no se veían tanto, pero por dos causas. Una, que la gente no vivía tanto, y segundo, que no existía tanto transporte como puede existir hoy de comunicaciones, ¿no es cierto? Entonces son dos factores que creo son importantes, por lo cual hay ciertas patologías que se ven en incremento a lo que era antes. Sí, por supuesto. El aumento, o sea, los viajes ha aumentado de forma considerable notable, y bueno, las patologías estas venosas se ven con mucha frecuencia ahora. Muchos pacientes están anticoagulados por varias causas, ¿no es cierto? ¿Esos pacientes tienen que tomar un recaudo especial? Estando anticoagulado, no. Está. O sea, ya normalmente la anticoagulación previene la trombosis. A lo sumo, si tiene alguna enfermedad venosa de miembros inferiores, se le agrega la media elástica. Pero si está anticoagulado por otra causa, previene el riesgo de la trombosis venosa profunda. Aquellas pacientes o pacientes que han sido operados de varices, tal vez en un plazo no mayor de 6 meses antes de un vuelo, ¿requieren tener algún tipo de precaución general o algo particular? Sí, las personas que han sido intervenidas quirúrgicamente de varices, hasta un periodo bastante prolongado, te diría yo, no menos de un año, tiene que tener la precaución de, sobre todo, la elastocompresión, o sea, la elasticidad media, venda, lo que sea, y se le hace la medicación anticoagulante para viajar. Esta medicación anticoagulante, bien sabemos que no la puede ir a comprar cualquiera en la farmacia, sino una consulta previa y ver si esa persona tiene el riesgo como para poder indicársela o no. Para eso
debería ser una consulta de prevención, ¿no? Exactamente, es preventivo. Para tratar de ver si tiene factores, qué es lo que es más Generalmente aconsejable. si la persona está intervenida y tiene la frecuencia, o sea, si ha tenido el control posoperatorio, seguramente antes de un viaje lo consulta Claro. y el colega o el médico que la atiende se la indica. Hay un número muy importante de gente con varices, ¿no es cierto? Sí. Ahora, bastante importante. Ahora, lo que yo te pregunto, ¿vos notás que hay muchas consultas de prevención en esas personas cuando van a viajar? No. La persona que está en tratamiento, que ha consultado por problemas venosos, varicosos y todo, generalmente antes de viajar consulta. Sí. Esa sí consulta. Ahora, la persona que no ha hecho ningún tratamiento ni ha hecho ninguna consulta por sus patologías venosas, no consulta. Bueno, para tenerlo en cuenta, si usted está programando un viaje de muchísimo o de horas prolongadas donde va a estar sentado 6, 7, 12 o 13 horas, a veces hay vuelos largos, tome las precauciones adecuadas, tenga o no tenga riesgo, consultar de acuerdo a la edad. Hemos hablado de los factores de riesgo, hemos hablado del cigarrillo, la obesidad, las varices. Hay pacientes que tienen problemas cardíacos, algunos que tienen prótesis y tienen que tener también algún tipo de cuidado. Bueno, consultar para ver si necesita algún tipo de anticoagulación y fundamentalmente todas las medidas que dice el doctor de llevar a cabo arriba del avión, ya sea ejercicio, hidratación, movimientos para evitar esto que puede llegar a ser, y hemos visto casos que son mortales realmente cuando bajan del avión, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Guillermo, no sé si querés agregar algo más, un poco... No, bueno, lo del síndrome del viajero es más o menos esto, lo básico, sobre todo las medidas preventivas que puede tomar lo que lo tome todo el mundo, o sea, evitar la cafeína, el alcohol, hidratarse con agua, todo eso, hacer los ejercicios. Y bueno, ahora viene la época, independientemente de esto, de los tratamientos estéticos, las famosas aranitas de las ectasias, que son, en la mayoría de los casos, son asintomáticas, son patologías que aparecen en la piel, pueden aparecer en la cara, la rosácea, o sea, todo tiene tratamiento ahora. Y bueno, pueden ser esclerosantes químicos o térmicos como el láser, la Cada radiofrecuencia. vez más inocuo y más, menos agresivo. Menos invasivo, exactamente. Está bien. Sí. Lo mismo de las grandes varices. Sí, sí, sí. Ya antes, Hoy en día ya no hay se tanta sacan, cirugía como antes. claro, ya no se Sí. sacan No. en forma de tracción bastante dramática en algunos casos. sí. Guillermo, te agradecemos mucho y bueno, buen vuelo, si podemos Bueno. tomar un avión así nos tomamos la pastilla antes Exacto. si es necesario, ¿no? Esperemos hacerlo pronto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Continuamos. Bien, nos acompaña hoy una colega, la nutricionista Roberta Dagnino, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Vamos a charlar de todo, vamos a charlar mucho de lo que es celiaquía, de las intolerancias, de todo este tema que siempre que nos encontramos con Roberta tomamos para este tema, aunque podríamos charlar todo el programa. Roberta, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde estamos hoy con esto de la celiaquía, el intolerante, las modas de sacar el gluten de nuestra alimentación? Tal cual. Bueno, primero, Marci, gracias por haberme invitado nuevamente a venir a charlar un poco de lo nuestro, que nos encanta y siempre, cada vez que nos juntamos, el tema sale. Bueno, como hablábamos hoy antes de comenzar, hoy en día el tema del celíaco, del intolerante, de la alergia al gluten, es como que se presentan varios cuadros, o sea, varios pacientes que a veces te dicen no soy celíaco, pero soy intolerante, pero el gluten me cae mal, ¿qué hago? ¿Lo saco por completo? ¿O no? ¿Me distiende? Bueno, entonces es como que se plantean ciertas dudas, ¿no? Sí, se ha vislumbrado más. Sí, como que sí. hay tres categorías para, pongamos, los pacientes. Claro, tal cual. Está el celíaco, el intolerante al gluten y el que tiene una alergia al gluten, podemos decir, ¿no? Bien. Esto se da por diagnóstico. Se da por un diagnóstico, lógicamente, que primero siempre, la idea es ver si el paciente tiene alguna sintomatología y genética, que también eso pesa mucho, como para poder evaluar y para poder ver si hay un celíaco primero. O sea, ahí generalmente lo que se hace es la búsqueda de los anticuerpos en sangre primero, la búsqueda de la transglutaminasa y el antiendomicio, la IgA total, se buscan determinados anticuerpos y en función de eso, en base a eso, se sigue con el probable diagnóstico, ¿no? Si esto dan mal los valores,
O sea, yo me estoy metiendo en un terreno médico pero quizás, está bien que pero es como que yo... sigamos el camino. Claro, sería un poco así. Si estos valores no dan bien, quizás podemos seguir con el tema de la biopsia, ¿no? De la endoscopía con biopsia intestinal. Muchas veces lo que se hace, que sería lo ideal, es la búsqueda o el análisis genético, ¿no? Que a veces cuando uno detecta en la familia un celíaco, lo ideal sería poder hacer el análisis genético. Por ejemplo, yo soy celíaca, entonces poder hacer el análisis genético a mis hijos. Primero, Bien. para no seguirlos pinchando a todos los años, Exacto. buscando si alguno es celíaco. Bien. ¿Por qué? No esperar la intolerancia. Claro, Buscarla. buscar primero, ver si genéticamente hay alguno predispuesto. ¿Cómo nos damos cuenta? Si alguno de ellos tiene el gen DQ2 o DQ8, son a los que tenemos que seguir pinchando para que quizás sean probables celíacos. Bien. Quizás son genéticamente predispuestos, pero nunca desarrollan la enfermedad. Y no necesiten hacer una dieta. No, totalmente. Perfecto. Puede que esté la predisposición y nada más. En el caso de que tengamos, como hoy decía, los anticuerpos que den positivos, quizás un genético positivo, bueno, vamos a la biopsia, a la endoscopía con biopsia y ahí se diagnostica la enfermedad celíaca, ¿no? Ese es el que sí El celíaco o sí tiene que hacer su dieta de por vida. Claro, la enfermedad celíaca, es celíaco, como le querramos llamar. Y te preguntan, ¿y qué grado sos? ¿Grado 1, grado 2, grado 3? No importa, sos celíaco. ¿Eso qué significa? Significa, cuando te hicieron la biopsia, cómo estaba tu intestino. Más dañado o menos dañado, grado 1, grado 2, grado 3, pero igual el paciente es celíaco y tiene que hacer la dieta libre de gluten. Su único tratamiento va a ser Es la dieta. dieta libre de gluten, No hay medicamentos. no hay medicamentos y no tengo un permitido, es dieta libre de gluten de por vida, de lunes Todos a los lunes. días de mi vida. No es como que quizás una persona que quiere bajar de peso y dice, ay, me voy a comer una tortita, un pedacito, un heladito, total, hoy no importa, no bajo. Sí. No, la idea es que el celíaco sí o sí tiene que hacer su dieta libre de gluten, ¿sí? Si hace un robito, el permitido va a tener una manifestación. Bueno, no siempre. Hay celíacos que al comer gluten no lo notan, ¿no? O sea, visiblemente no se descomponen, no tienen diarrea, no tienen vómitos, no tienen ninguna manifestación clínica, pero lógicamente que uno por dentro, yo les explico así caseramente, el organismo generó anticuerpos, porque el gluten es un antígeno que la persona, como un veneno que uno consumió, que al consumirlo el organismo genera anticuerpos y esos anticuerpos pueden generar alguna otra complicación el día de mañana. Claro. Entonces, Van dañando otros el órganos, intestino y la no cuestión. volvemos para atrás. Claro, generalmente si el celíaco quizás sin querer, porque puede pasar, ¿no? Por Que se contaminación, sin querer comió algo con gluten, se descompuso, ¿no? Se descompuso y generó cierta sintomatología, o el que no, eso después vuelve, se recupera el intestino, ¿no? O sea, uno si continúa con el plan, se va a recuperar el intestino. No quiere decir que esos anticuerpos que se hayan liberado del organismo no puedan llegar a dañar algún otro órgano o alguna otra manifestación. Hoy escuchamos, quizás nos hemos encontrado con muchísima más cantidad de celíacos. Sí, aparecen todos los días. Siempre nos quedamos con esta duda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, tal ¿Por cual. qué hoy hay mucho más? Quizás estemos haciendo algo mal, hay algo que está determinando o está predisponiendo que haya de Más golpe celíacos. más cantidad de Sí. celíacos. Pero estamos en esta realidad. Sí. Pero se ha sumado parte de esta educación de que el gluten es veneno para todos. Sí. Entonces empiezan estas dietas. Primero por las dietas, eliminar las dietas ricas en hidratos de carbono, el gran cuco, como si no supiera que el 50% de nuestro valor calórico debe ser estar cubierto. Lo cubierto hemos charlado por 20 hidratos. veces, lo hemos explicado y hemos Sí, tomado tal de cual. todos lados. Pero ¿por qué sacar el gluten? ¿Hacemos bien? Hay muchos profesionales y no profesionales, la mayoría, que indican dietas libres de gluten. No, para mí no. Bueno, bien lo hemos charlado y las dos opinamos lo mismo. En realidad, no. Es también lo que decíamos hoy. Tenemos el celíaco que sí o sí hay que sacarlo porque es una enfermedad. Existe a veces el intolerante al gluten, que a veces decimos, ¿no? Hoy, como decíamos también, el intolerante o el alérgico que a veces le cae mal. Pero una dieta que te indique sacar el gluten, para mí, no. Es no existe. Es desactivar aquellas enzimas y aquellos elementos que tenemos en nuestro intestino que van a reaccionar para eso. Claro. Y quizás no vamos a estar en un mundo libre de gluten, porque No. el celíaco está protegido
en un mundo permanente. No, totalmente, hay que estar, hay que insistir, o sea, preguntar a ver si realmente se manipuló bien, si tienen algo para comer para el celíaco, en un desayuno, en un hotel, en un restaurante, o sea, donde uno va para poder comer, no es tan fácil, hay que averiguar. Yo creo que la gente esa que dice, quiero sacar el gluten de mi vida o indicar dietas libres de gluten sin ser celíacos, es lo que decíamos hoy, el mismo organismo después cuando uno quiera consumir algo con gluten, o sea, va a ser una reacción, el organismo porque está consumiendo algo que ya pasa no... con la leche. Claro, los lo que mismo. no tomaron leche durante años, el día que después quieren tomar volver... leche, no tienen lactasa y la lactosa que tiene la leche va a reaccionar. Tal cual. A mí me parecería que no, la verdad que no. Sí es cierto que a veces, hoy en día tenemos los intolerantes al gluten, que te dicen, ¿qué hago? ¿Saco el gluten por completo? ¿Como sin gluten como un celíaco? Entonces, bueno, ahí se genera como una duda. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente, no? Sí, si le hace mal, si come, se distiende, tiene molestias digestivas, prueba, lo saca y tolera bien, perfecto. No va a tener daño. Claro, no, tal cual, porque no es la enfermedad celíaca en sí, Seguro. Sino que es un intolerante nomás. Pero bueno, me ha pasado, o sea, nos pasa generalmente en el consultorio eso, ¿no? Que te dicen, yo sin consumir gluten me siento más desinflado, me siento mejor, pero no quiere decir que esté bueno sacarlo por completo cuando no sos celíaco. Exacto, hemos recibido pacientes adultos con intolerancia que hoy sabemos dónde están, estos eternos pacientes distendidos que dicen tengo panza, como y me siento re mal, los eternos consumidores de laxantes o de constipantes porque tienen estas alteraciones y quizás con un planteo mejor de dieta mejorar. Sí, y ahí capaz que ahí uno lo indica cuando dice, ¿me entendés? Se sentía muy mal, se distendía mucho y bueno, ahora la verdad que comiendo sin gluten me siento mejor. Bueno, y hoy también vemos comiendo sin gluten, esto que charlábamos, la importancia de a lo que se enfrenta el celíaco frente a la manipulación de alimentos, estos lugares donde creen que solo poner en una carta menú para celíaco, uno tiene la certeza siendo celíaco de que esto va a estar bien preparado. Sí. Se enfrentan a un serio problema. Es un serio problema, sí, la verdad que sí. Es todo un tema, porque uno a veces decís, quiero confiar en lo que me están diciendo, porque me dice, consultar por menús para celíacos, porque como que tienen en la carta, y a veces uno no entramos a todas las cocinas, porque yo a veces entraría a ver realmente si la manipulación es correcta, porque no es fácil manipular y manejar y elaborar un menú para celíacos, el cuidado, ¿no? Sí, el certificar. El certificar que realmente es seguro, ¿entendés? Porque tiene que ser seguro totalmente para el celíaco. Y lo que necesita, lo hemos charlado en otras veces, todo este manejo que le sucede a la mamá que tiene un hijo celíaco en la familia y esto de preparar el ámbito cocina, no el alimento. Todo, el ámbito cocina, la mesa, todo, ¿no? Cuando uno comparte una picada con, qué sé yo, con varias personas y hay 2 celíacos y está la tabla de fiambre, que quizás todo el fiambre es apto, pero viene alguien, agarró el pan y pinchó con lo mismo. Con el mismo pan tiró migas, ya no podés comer. Entonces, la precaución de decir, bueno, me saco para mí el fiambre un platito y de ahí como, ¿me entendés? Ese tipo de cosas, uno tiene que ir tomando los recaudos en diferentes reuniones o en diferentes lugares como para poderlas disfrutar, no contaminarse, pero no es fácil el manejo. No, y esto que hablábamos en la cocina, bueno, el hecho que vos te dedicas a preparar alimentos para celíacos, porque todo junto, entre nutricionista, celíaca. Es celíaca, ¿sí? Entonces tiene la seguridad de lo que está diciendo y además la seguridad de lo que está preparando. Pero creo que debemos ocupar un espacio de educación a la cantidad de gente que se está dedicando a la cocina, preparando para celíacos, sin certificar. Sé que no hay un sello, porque en sí acá en Azul, desde los proyectos que hay desde la universidad, no están todavía, están las técnicas están poniéndose a punto, pero no están con la certificación. Y hoy vemos un montón de productos que sabíamos que eran aptos para celíacos, que hoy no tienen un logo. Y si no tienen logo, no lo se puede consumir. No se debe consumir. Por más que sepamos que hay una harina de maíz
súper conocida que hoy no tienen sello, que hoy no tienen tiene logo. logo. O alimentos que uno pensaba que no tenía gluten y al tiempo aparece el logo. Es decir, viste que este no iba a tener gluten, pero bueno, uno porque lo estudia, porque estudiamos la composición y podemos ver. Exacto. Pero si no tiene el logo, no es apto. Es necesario que la gente se capacite y se eduque bien. Toda esta cantidad de población que está cocinando. Sí, la verdad que sí. Lo ideal sería poder tener una educación en lo que es toda la manipulación de alimentos, de la cocina. Realmente. Claro, para que le dé la seguridad al celíaco, ¿no? Yo porque soy medio hincha y bueno, si no estoy segura, no como, pues me descompongo y la paso mal, ¿entendés? Y la pasas mal. Claro. ¿En los restaurantes y en los lugares en azul? Sí, algunos hay. Pero la idea siempre uno tiene que explicar, ¿no? Que es celíaco y las papas las haces en el aceite papas con milanesas o papas con parnasá. No, te las hago aparte. Bueno, y ahí uno confió. Pero, o sea, yo generalmente, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero bueno, generalmente te hacen caso y te lo hacen aparte, o en algunos te dicen, no, yo no te las puedo hacer, no, te dan lechuga y tomate, te dan zanahoria, lo que sea, qué sé yo. Alguien celíaco y va a un restaurante. Sí. No tenemos seguridad. ¿Qué pido? Y ¿Qué pido en un restaurante? Primero aclarás que sos celíaco, ¿no? Como Sí. porque a veces te dicen, bueno, es celíaco, pero no puede comer, no puede tomar leche, no, pero queso rallado no. Pero, o sea, hay cosas que te dicen así como que les da como miedo porque no saben qué es la enfermedad. Tienen miedo de saber. Claro. Maicena no, maicena sí podemos, pero bueno, uno como que aclara. Pero lo más seguro es un bife a la plancha, una pechuga grillé, un pedazo de pollo a la plancha, claro, a la plancha, o alguna ensalada, un puré de calabaza. Son cosas que sabemos que generalmente las van a... cruda no la van a empanar, manipular, claro, que o sea, no que no es empanen algo como para... No es que no se puede, lo que pasa es que hay que avisar. Tener esta precaución. Claro, porque también yo creo que también juega un poco también el rol en la cabeza de uno, ¿no? Del paciente celíaco, tampoco quedarse en su casa y no salir y no porque soy celíaco, porque te terminás... La idea es poder salir, disfrutar, poder ir a comer, pero avisar y bueno, de última pedís una preparación media aburrida, pero... Exacto. Yo creo que la conozco, Roberta festeja sus cumpleaños, hace festejos y tus mesas son aptas para poder comer vos y no es que hay 2 mesas en tu casa. No, generalmente celíacos, todo celíacos y a veces hago algo aparte, pero bueno, algo aparte para el resto. Pero uno puede tener... Pero la torta de cumpleaños generalmente para celíaco, para que la pueda comer yo también, ¿entendés? Y muchas tortas generalmente es todo para celíaco. Hoy con la cuestión del freezer, los que se dedican a la preparación de budines, de tortas y postres y demás, eso es genial. Uno puede concurrir, comprar y tener guardado para poder compartir una mesa. No puedo, no debo. A nosotros nos pasa en el local que lo que hacemos es eso, es lo que yo cocino mucho para celíacos y hago mucho en el freezer, porque a veces va un celíaco, a veces van 2, a veces no va ninguno, entonces siempre budines, brownies y cosas que tener en el freezer está bueno porque te lo llevas a tu casa, lo metes en el freezer y lo podés tener en el freezer, lo llevas a donde sea. Exactamente, porque está envuelto y preparado para poder ponerlo en el freezer con el resto de los alimentos. Uno por ahí puede tener lugares o envases. O en un tupper cerrado, quizás poner todo lo que es lo del celíaco en un tupper cerrado en el freezer. Sí, esto nos quedaría para un próximo programa, esto de enseñarle al celíaco a armar la heladera, armar las alacenas, porque a veces estos datos, a veces el celíaco tiene un listado de qué comer, pero le falta esta otra pata. Todo lo que es el almacenamiento. Todo lo que es almacenamiento, el preparado y el cómo guardarlo y cómo tenerlo, aunque sea en la alacena o en la heladera, creo que nos va a quedar tema para una próxima vez. Para evitar las contaminaciones. Evitar la contaminación. Roberta, gracias por estar con nosotros. No, de nada, Marcela, un placer. Gracias. Siempre. Seguimos en Salud. Muchas gracias. Bien, llegamos al final de este programa. 3 temas realmente muy interesantes con la licenciada Roberta Dagnina, celiaquía. Lo planteamos en la nota que quizás vamos a seguir con este tema sobre la manipulación de alimentos, que es tan importante en evitar la contaminación en estos pacientes. Así que este tema vamos a seguir. Y tenemos que volver, que es un tema tuyo, de lo que se llama el kiosco saludable de los chicos en el colegio. Que en esta época creo que tenés que recalcar fundamentalmente ese tema. Los directivos de las escuelas tienen... Lo están, sí. Pero bueno, por ahí los padres también lo tienen que saber y fundamentalmente los chicos. Llevo años tratando este tema y uno se encuentra con paredes, pero hay que tratar de derribarlas, exactamente. Bueno, el doctor Guillermo Turro Molina, que nos habló de qué prevenciones tenemos que tener para evitar enfermedades de trombosis, fundamentalmente, cuando tenemos viajes prolongados, ya sea en avión, en auto o en colectivo. Bien, y el doctor Antonio Agosta, que nos contó esta importancia de evitar la hipercolesterolemia,
las formas de prevención, los tipos de hipercolesterol, porque hay varios tipos de colesterol, no solamente nos asusta el tener alto el malo, sino que también es importante tener alto el bueno. Exactamente. Que es el que más nos interesa, y tratar de bajar el malo, ¿no? En próximos programas vamos a hablar de un tema que han pedido también, que se escucha muchísimo, que son las enfermedades infecciosas que están nuevamente apareciendo, como sífilis, como tuberculosis, y para esto ya tenemos gente que nos va a venir a explicar un poquitito todo esto, como otros temas que nos están pidiendo y que vamos a tratar durante el desarrollo de todo este año, de poder abarcar a todo la importancia de estos temas. Exacto. Y lo que nos piden ustedes. Así Bueno, que bueno, nos vamos, en Marcela. 7 días nos volvemos a ver. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.